Muchos sabéis que en febrero y marzo de 2019 el IAB Data Center of Excellence, en colaboración con Accenture Interactive, llevaron a cabo un informe sobre la internalización de la programática en España. Su objetivo, facilitar conversaciones significativas entre compradores, vendedores y proveedores sobre el panorama actual, sobre la evolución de la tendencia de internalización programática de las marcas y promover una evaluación y orientación informadas relacionadas con esta práctica. Pues bien, como ya os contaba, para hablarnos sobre este informe y darnos todas las claves al respecto, está con nosotros Borja Lizarraga, Managing Director at Accenture Interactive Iberia. Hola Borja, bienvenido. Muy buenos días, Elena, muchas gracias. Bueno, ya te contaba antes a Borja que hay mucho nivel esta mañana y te daba las gracias también por ser los patrocinadores de esta sala Digital Business que está teniendo hoy mucho nivel. Y le he dicho, sin presión, pero el tema que traes es muy interesante. Así que animo de nuevo a nuestro público a que le lance preguntas difíciles a Borja porque está preparado. Cuando quieras, bueno, adelante. Pues muchísimas gracias, Elena, y bueno, buenos días también a todos los que nos acompañan de forma remota, ¿no? La verdad es que estoy muy contento de poder estar aquí hoy. Y así que lo primero, permíteme también que dé las gracias precisamente al IAB y a Accenture Interactive por darme la oportunidad de presentar este informe que, como bien decías, hemos realizado de forma conjunta, además por tercer año consecutivo, y del que estoy seguro de que espero que podamos sacar conclusiones muy interesantes durante esta sesión. Lo primero de todo, permítanme reflexionar con vosotros sobre la relevancia de la programática en la compra de medios digitales. Todos los que nos dedicamos al marketing, desde cualquiera de los ámbitos, somos conscientes de lo imprescindible que es impactar con un mensaje relevante a nuestro cliente, un mensaje centrado en él, es decir, personalizado. Y la única manera de que personalicemos es si conocemos realmente a nuestro cliente, para lo cual el dato, obviamente, es imprescindible. Según las marcas han sido capaces de recopilar ese dato y de usarlo para segmentar sus audiencias, ha aparecido lo que podría ser la siguiente necesidad lógica, ¿no? Ser capaces de hacerlo de una manera eficiente. Y es precisamente ahí, ¿no?, donde la publicidad programática ha ganado la relevancia que tiene a día de hoy. Al final, lo que está permitiendo es impactar con el mensaje adecuado a cada cliente a través de una compra de medios automatizada, que además se puede hacer en tiempo real y que minimiza el riesgo de cualquier error humano, ¿no? Esta es la principal razón, diría, de su crecimiento en los últimos años. Zenith, como podéis ver en la presentación, nos mostraba en sus previsiones precisamente para este año una expectativa de que el 68% de la inversión en medios digitales fuese ya en programática. Esto supone un crecimiento que a lo largo de los últimos 5 años ha sido de más del 54% y que hace que a día de hoy 2/3 partes de la inversión total en medios digitales se realice, o de la inversión total en display, mejor dicho, sea ya en modelo programático, ¿no? Además, bueno, creo que cabe destacar la situación especial en la que está Europa, ¿no?, donde ya la mayoría de los países gastan más de un 80% de su publicidad digital en publicidad programática. O sea que la relevancia también dentro de nuestro ámbito más cercano es todavía mayor. Para que os hagáis a la idea un poco de las magnitudes de las que estamos hablando, aquí podéis ver un poco la evolución precisamente de esa inversión de año a año, ¿no? Para que os hagáis una idea, como os decía, en 2020 la expectativa es que rocemos, como podéis ver, casi los 100.000 millones de dólares en inversión en publicidad programática. Estas son cifras a nivel global, ¿no? Es verdad que dentro de estas cifras Estados Unidos concentra pues creo que es más del 60% de la inversión, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de los que tenemos dentro de los países con mayor inversión en programática, tenemos 4 países europeos. Tenemos UK, tenemos Alemania, Francia y también Italia, que son top en esta inversión. Y en España, desde luego, pues tenemos oportunidades también de crecimiento hasta llegar a estos mismos niveles. Y esto que es una tendencia que creemos que va a acentuarse, ¿no? En la medida en que el uso del móvil y el consumo de vídeo digital va a seguir aumentando, al final son canales, son soportes que van muy unidos a la publicidad en modelo programático y que probablemente traigan también un recorrido incluso mayor en esa
esa inversión que estamos viendo, ¿no? Y es precisamente en este contexto de relevancia de la compra programática para el sector en el que el IAB y Accenture Interactive llevan a cabo el informe que hoy estamos presentando, ¿no? Un informe que, como bien decías, Elena, pues cubre la evolución, el estado, pero sobre todo, yo diría, los principales retos, ¿no?, alrededor de la publicidad programática, y que presta especial atención, además, a una tendencia, lo comentabas tú ya antes, que llevamos años observando, que es precisamente esa internalización por parte de las marcas de las capacidades de publicidad programática. Al hablar de esta tendencia de internalización o de in-housing, creo que es importante destacar o explicar un componente muy claro, ¿no? No estamos hablando siempre de una internalización completa, ¿no? En muchos casos estamos hablando de, y lo veremos luego más adelante, de una internalización parcial de esa capacidad de programática por parte de los anunciantes, que puede ir desde la internalización más, dejamos usar la palabra básica, de los contratos de tecnología necesarios, del DSP, del DMP, a la internalización de la estrategia, y también, que los hay, a casos de internalización completa, ¿no?, donde incluso se lleva a cabo por parte del anunciante la operación completa de esta compra programática. Pero que vamos a encontrarnos, y lo veremos a lo largo de toda esta presentación, con diferentes escenarios de internalización o distintas intensidades de internalización. De hecho, lo que se ha observado en el informe de este año es que con el aumento de la relevancia del medio, ese aumento en inversión que veíamos antes, cada vez son más las marcas que han iniciado o que tienen pensado arrancar este proceso de internalización, ¿no? Repito, de nuevo, en mayor o menor medida, pero ese proceso. De hecho, casi un tercio de los anunciantes encuestados en Europa, como podemos ver en la gráfica, indicaron que han internalizado ya completamente la compra programática, ¿no?, la gestión de su publicidad programática. Es muy sorprendente este dato, porque es casi el doble de los que respondieron de la misma manera en Estados Unidos o en América Latina, ¿no? Además, y en esa segunda barra que vemos en el gráfico, podemos ver que tenemos un 43% de las empresas europeas que han internalizado también parcialmente la programática. O sea, que si juntamos ambos grupos, al final lo que estamos hablando es que en Europa más del 70% de las empresas han internalizado total o parcialmente su compra programática, ¿no? Y como os decía, es un ratio que también en su conjunto Europa está muy por encima de Estados Unidos. Hay dos factores que puede que efectivamente estén influenciando en este posicionamiento de Europa o este liderazgo de Europa en esta tendencia de internalización. Por un lado, no se nos escapa la diferencia respecto a la complejidad del mercado, ¿no? Evidentemente, el mercado en Estados Unidos, por volumen y probablemente también por dispersión de los medios, puede hacer más compleja una gestión internalizada, ¿no? Pero también creemos, y será uno de los temas que luego veremos también más en detalle, pero creemos que la GDPR que tenemos aquí en Europa también ha podido jugar a favor precisamente de acelerar la internalización de esta gestión de la publicidad programática, ¿no?, en Europa. Hay que tener en cuenta al final que la GDPR lo que ha venido a traer es una regulación que ha obligado a las empresas europeas a prestar atención al final a la gestión y al control de los datos, ¿no? Y que al final puede haber sido una consecuencia, digamos, directa de esta necesidad, la internalización precisamente que estamos observando en el caso de Europa, ¿no? En cualquier caso, y profundizando un poco más en las conclusiones del informe, cuando preguntamos por el detalle de las ventajas que buscan conseguir las marcas en este proceso de internalización, en concreto aquí estamos viendo datos específicos de Europa, lo que vemos es que la gestión de la propiedad del dato es solo realmente la principal razón para aproximadamente, como vemos ahí, del 22%, ¿no?, de los casos en esa barra de gestión y propiedad de los datos. Y que lo que mayoritariamente buscan los anunciantes al final es aumentar la eficacia y la eficiencia, ¿no?, de esa compra a través de un targeting más avanzado, como vemos, una visión más transparente de los costes. Y al final, como vemos, es esa parte más de negocio la que está aparentemente movilizando a las empresas europeas en esa línea de internalización.
Lo que también creo que es importante reflexionar, y es importante no caer en la trampa, es de tratar de simplificar este proceso de internalización o de mostrarlo como algo simple. Al final, la internalización de una operación como es la compra programática es un proceso que requiere de una planificación detallada, ¿no? Requiere de contar con los expertos adecuados y de asegurar al final el alineamiento, incluso dentro de la propia organización, de múltiples stakeholders. Por poneros un ejemplo, ¿no? Lo que podría ser una primera fase básica que contemple el paso de una contratación a una contratación directa del stack tecnológico, ¿no? Por parte del anunciante, puede requerir desde crear las estructuras de cuenta en la nueva plataforma, migrar campañas, retaguear el sitio y, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la parte más contractual, ¿no? Con la parte más financiera de todo el proceso. Al final, alinear a toda la organización y hacerlo de una manera coordinada y que tus campañas no se resientan de ello, pues evidentemente no es una tarea sencilla, y en nuestra visión pues también está el que es claro que esa necesidad en cierta medida de tener un partner de confianza y con experiencia para que pueda ayudar al anunciante en este proceso, y es lo que estamos viendo en muchos de los casos que vemos en nuestros clientes. Y es que también yo creo que es otra de los grandes insights que podemos sacar de este informe, ¿no? Y es que a pesar o en paralelo a esta clara evolución hacia la gestión internalizada de la publicidad programática, lo que también nos deja claro el estudio es que las marcas siguen contando con partners para apoyarles en esta gestión diaria, ¿no? Ahora bien, es un apoyo que cuando bajas un poco al detalle, lo que sí que ves es que es un apoyo en tareas y actividades muy concretas, ¿no? Y queda claro que se ha entendido que hay otras tareas, otras acciones, otros ámbitos en los que deben ser gestionadas y liderados directamente por el anunciante de forma más interna, ¿no? Si veis aquí en la gráfica, podemos poner el ejemplo, por ejemplo, alrededor del ámbito de la tecnología, en el primer bloque, ¿no? Donde las marcas en este ámbito, bueno, salvo lo que tiene que ver con los algoritmos, pero las marcas en general siguen confiando en terceros para la gestión de sus soluciones tecnológicas, ¿no? Vemos ahí que son casi un 70% las que confían o que consideran confiar en un tercero para ello, ¿no? En cambio, si nos vamos, si queréis, al otro extremo, tenemos los temas más relacionados con la propiedad de los contratos, de DMPs, de DSPs que comentábamos antes, o incluso vemos ahí abajo la definición del modelo de KPIs, ¿no? Que son considerados, en cambio, estos, yo diría, como elementos clave y que los anunciantes, las marcas, entienden que deben internalizar y lo entienden como algo imprescindible en este proceso, ¿no? Y si queréis, a medio camino nos encontramos con actividades un poco más divididas, como puede ser la parte más de optimización y operación de campañas, ¿no? Que todavía son delegadas, y los números dicen que casi un 50% de los casos en terceros, pero también, y complemento un poco la visión que vemos y lo que oímos de forma recurrente en nuestros clientes, es que se mezcla aquí dos líneas, ¿no? Por un lado, efectivamente son conscientes de que quieren ampliar y mejorar sus capacidades internas de operación de campañas, en cierta medida para ganar autonomía, pero también para poder realizar un control más exhaustivo y experto de sus agencias, pero también son conscientes de que por temas de eficiencia y de acceso también, ¿por qué no?, a mejores prácticas, pues se siguen relegando parte de la operativa o la operativa completa en terceros, ¿no? Creo que esto es un insight también súper interesante de este informe, dentro de este roadmap de internalización que están llevando a cabo los anunciantes, pues hay espacio para los partners que aporten y que apoyen en este proceso, si quieres, de empoderamiento del anunciante, ¿no? Y es que otro de los elementos, por complementar, que se ha tratado con profundidad en este informe, y yo creo que es súper relevante en el momento en el que estamos, es todo lo que tiene que ver con la recogida de datos, ¿no? Con la recogida, su tratamiento y uso. Al final, todo lo que tiene que ver con la regulación que lo gestiona. El dato, al final, es un elemento clave, como lo mencionábamos ya antes, ¿no? En lo que tiene que ver con la compra programática. Pero también tenemos que entender que es lógico que exista cierta sensibilidad sobre su uso. El consumidor, al final, creo que no todos estamos en ese punto de que tiene el derecho a saber qué datos se están recogiendo de él,
y qué uso se le está dando a los mismos, ¿no? Bueno, para dar respuesta, de hecho, precisamente a esta sensibilidad, la Unión Europea fue ya en 2018 que puso en marcha lo que conocemos como la GDPR. En ese sentido, sin duda, Europa ha sido pionera, pero viene a marcar un poco esos ámbitos o esa forma en la que debemos gestionar esa sensibilidad alrededor del dato con el cliente. Y es que te diría que no es solo un tema de sensibilidades, ¿no? Lo que vemos también es que en un modelo de publicidad que se basa en el dato, lo curioso es que observamos cómo son muchos los consumidores que sienten que las capacidades, que las marcas no les conocen lo suficiente, ¿no? Que no son capaces de entender sus demandas y al final del día sienten que simplemente se les ofrece pues lo mismo que se ofrece a todos, ¿no? Y esto es una realidad. O sea, en nuestras consultas y en nuestras encuestas a consumidores nos estamos encontrando con ese input. Pero lo curioso es que a la vez también nos encontramos con otra realidad en paralelo, y es que la existencia de una línea súper fina que separa el dar una experiencia personalizada y que esa experiencia que está demandando el consumidor y el que un consumidor pierda la confianza en una marca debido al dato que ésta recoge o al uso que hace del mismo, ¿no? Y entonces estamos en una situación en que las marcas deben trabajar con mucho cuidado esta dicotomía y potenciar la transparencia en todo el proceso. De hecho, bueno, si os parece, vamos a ver un vídeo, es en clave cómica, pero que creo que recoge una realidad que puede ser dramática para una marca si no se gestiona adecuadamente. Si lo ponemos, por favor. All right, buddy, listen up. You've been sniffing around our store. Oh, I just wanted to buy a garden shovel. This, it's perfect for all those special jobs. I can let you have it, if that's something you're interested in. Yeah, that sounds great. The DIG 330 shovel, rated 4 out of 5 stars. Polyop 247 says, solid, worth the price. Stock's unlimited, so if you click now, you can have it delivered by Tuesday. Yeah, that sounds great. But can I not just have that one? Forged from aircraft-grade aluminum with a diamond-tipped 6-degree beveled edge, developed with an ergonomic handle for added comfort and stability. Yes, I'm interested. You know what? I'm good. Thanks. Bueno, sin duda esto es un ejemplo llevado al extremo, pero es algo que tiene su reflejo en la realidad y que debemos tener mucho cuidado en cómo gestionamos, ¿no? Pasando a este detalle más de precisamente esa gestión del dato, en las conclusiones precisamente del informe observamos que en cierta medida hay una unanimidad, ¿no? entre todos los anunciantes europeos, como no podría ser por otro lado de otra manera, en que es muy importante cumplir con la GDPR en la operación de compra programática. Esa relación intrínseca que tiene este tipo de publicidad con los datos es obvio que nos lo exige, ¿no? Pero lo que sí creo que es relevante y que podemos ver aquí es que existe una preocupación generalizada en torno al uso y gestión del dato, ¿no? No estamos detectando una preocupación prioritaria o una preocupación única, sino más bien al revés, distribuida entre diferentes aspectos de la regulación que preocupan casi por igual a los anunciantes, ¿no? Vemos cómo les preocupa la disponibilidad del dato, su calidad, el riesgo a tener un data breach, desde luego es uno de los elementos clave, la forma de recoger y gestionar el consentimiento de los usuarios o incluso su derecho a retirar ese dato, ¿no? Son elementos todos que generan preocupación a las marcas y para los que reside un input que hemos escuchado lamentablemente también de forma recurrente, ¿no? Lo que vemos es que los anunciantes se quejan y también las agencias de la falta de claridad sobre la regulación actual, ¿no? Que deja en cierta medida demasiado espacio a las interpretaciones, pues generando dudas entre los implicados y evidentemente pues sí que creemos que ahí puede haber un ámbito de mejora que ayude en todo este proceso. En cualquier caso, también lo que también deja claro el informe en sus conclusiones es que la GDPR ha supuesto una reducción drástica en las audiencias targetizables, ¿no? Por parte de los anunciantes, al menos así lo opinaba el 50% de los encuestados.
hay que tenerlo, tiene lógica en cierta medida, ¿no? Se ha cortado de forma repentina al final el acceso a muchas fuentes de información de terceros y eso ha reducido los volúmenes. Sin embargo, y yo creo que es lo más relevante de estas gráficas, lo que vemos es que esto también ha traído en cierta medida ventajas o oportunidades al respecto. Veíamos que no se ha disminuido el gasto, lo veíamos al principio, y lo que vemos ahora también son esos impactos positivos, probablemente también derivados de la puesta en marcha de precisamente de la GDPR. En el gráfico de la izquierda, lo que podemos ver es que más del 70% de los anunciantes opinan que la calidad del dato ha mejorado, ¿no? Tengamos en cuenta que precisamente esa limpia de fuentes de información fraudulentas o de origen sospechoso, pues lo que ha provocado es que las marcas cada vez se apalanquen más en lo que llamamos el first party data, en data propia, y por lo tanto en data de mucha mayor calidad, ¿no? Vamos a, además, al reducirse los elementos de tráfico fraudulento, pues evidentemente esto ha traído una mejor calidad en todo el proceso. Si nos movemos... Perdón, hace un segundo. Ahí estoy. Nada. Estos no son los únicos efectos positivos, digamos, de la GDPR que ha aflorado el informe, y lo que vemos también es que no solo el gasto no ha disminuido, de hecho la percepción es que está incrementando, pero que también se ha generado mayor confianza entre los consumidores, ¿no? En cualquier caso, la realidad es que según vaya evolucionando el marco regulatorio, las condiciones de uso del dato cada vez van a ser más estrictas, ¿no? Limitando muchísimo el uso del third party data, y es por ello que estamos viendo esfuerzos por parte de las marcas para desarrollar estrategias, modelos operativos y al final arquitecturas tecnológicas que les permitan capturar, gestionar y activar mejor el first party data. Estamos viendo inversiones por parte de las marcas en desplegar infraestructura de DMPs o de CDPs. Estamos viendo que cada vez se van a apalancar más en esa estrategia de uso del dato propio, ¿no? Y tengamos en cuenta que es que pues toda la tendencia va hacia allí. O sea, Google va a eliminar gradualmente el uso de las cookies, Safari y Firefox también han implementado medidas similares. Entonces, en este contexto, las organizaciones lo que están llevando a cabo son procesos de internalización de su operación de la programática, y están probablemente mejor preparadas precisamente para las que lo están llevando a cabo para adentrarse en este futuro que nos espera, ¿no? Vamos a ver un segundo vídeo para que entendamos también el potencial de todo esto. Yeah, and I'm tired of its attitude. I mean, when is he going to take his relationship seriously? It sounds like they're seriously tired. Oh, who isn't? A few months is more like it. He's been on this mental vacation this entire summer. They want to go on a crazy vacation. Yeah, and would it kill him to take me out on a date once in a while? He's such a cheapskate. They are cheapskates. Tight wad. Barry, you're up. Make it quick. Oh, and Barry, have a smashing time. It cracks me up every time, Larry. Bueno, este ejemplo de nuevo llevado al extremo, pero también lo que nos viene a decir es que hay que tener mucho cuidado con esta estrategia de la captura de datos, ¿no? Esta encuesta que nosotros realizamos una encuesta anual a más de 8.000 consumidores, sacamos que la conclusión también de que el 70%, por ejemplo, consideran o se sienten muy incómodos con la recogida de datos a través del micrófono de sus teléfonos o de asistentes de voz, ¿no? Entonces, es muy importante que los anunciantes tengan en cuenta pues, que hay que seguir una estrategia de recuperación de first party data, pero que es una estrategia que debe ser transparente para el cliente y que siempre genere el valor hacia ellos, reforzando un poco la confianza, ¿no? Al final, la clave es que las marcas adopten un enfoque consciente en la recopilación de datos, en el que realmente pues, se piense en qué datos se requieren y para qué, ¿no? Yo creo que es un poco la
la gran clave. Y que ese para qué tenga además una consecuencia positiva en la experiencia que ofrecen a sus consumidores, ¿no? Al final, y lo veíamos también en estas encuestas, los consumidores quieren una experiencia mejor y de hecho el 65% están dispuestos a compartir más datos personales siempre que eso tenga al final ese rendimiento hacia ellos, ¿no? También veíamos en esa encuesta que incluso la transparencia ayuda a que estén más dispuestos. El 73% están dispuestos a compartir más información personal si las marcas son transparentes respecto a la forma en que los van a utilizar, si van por delante y explican para qué va a ser. Y de hecho es un ratio una pregunta que repetimos año a año y que, os hagáis una idea, en 2018 nos daba un dato del 66%. Estamos viendo ese incremento paulatino de efectivamente la predisposición de los usuarios a compartir el dato siempre que esperen de la marca un valor y una gestión responsable, ¿no? Lo que sí tenemos que tener claro es que el consumidor nos demanda un tratamiento coherente y prudente de los datos recopilados, ¿no? Y por resumirlo, yo creo que se puede variar en cinco principios, por un lado. Por un lado, el adquirir datos con un propósito, no pedir y no recopilar datos porque sí, sino entender para qué se van a utilizar y por qué. Segundo, que ser transparente sobre qué datos se están recopilando y cuál es el uso que se va a dar de ellos, ¿no? Y ser responsable sobre ese uso por parte de las marcas. Dar, por supuesto, el control a los clientes sobre esos datos, que puedan borrarlos, gestionarlos a su disposición, ¿no? Usar los datos, como os decía, de forma que generen valor para el cliente, que tengan un retorno para ellos. Y un quinto elemento que a veces se nos olvida, eliminar los datos que ya no necesitemos. Al final, lo comentábamos antes, una cosa que preocupa mucho a los anunciantes, todo el riesgo al final del data breach. Bueno, pues lo que tenemos que entender es que cuando ya no necesitemos el dato, la mejor forma de que no haya esa fuga o esa pérdida es precisamente el borrarlos y el eliminarlos, ¿no? Y es una tendencia que vamos a ver claramente. Al final de todo, lo que tenemos que entender es que los consumidores están pidiendo a las marcas ser entendidos y comprendidos de verdad, ¿no? No por patrones que generen, sino por elementos comportamentales, ¿no? Que al final es lo que les define y es lo que nos transmite la mayoría. Creo que desde la industria, en este sentido, debemos pensar más veces en cómo se comportaría un dependiente en una tienda, ¿no? En una tienda física, e intentar simular ese comportamiento en el ecosistema digital, ¿no? Por ponerte un ejemplo concreto, si tuviéramos en una tienda el dependiente no nos preguntaría cada 2 por 3 si nos puede ayudar en algo, ¿no? O cuando lo hace, de hecho, nos molesta. Pues hay que tener ese tipo de percepción y dejar tranquilo también al cliente cuando puede necesitarlo. De hecho, si os parece, vamos a ver un último vídeo que creo que ilustra muy bien este concepto. Así que, por favor, adelante. Bueno, en definitiva, efectivamente, el que hagamos al final un uso de los datos con sentido, ¿no? Por último, y si queréis, antes de terminar y dar paso a cualquier pregunta que podáis tener, me gustaría repasar también una de las grandes conclusiones del informe, ¿no? Que es también la visión más a futuro que nos traen, esa evolución que se espera de la publicidad programática, ¿no? Con 3 grandes líneas, si queréis resumirlo, ¿no? Por un lado, tenemos, lo hemos comentado, las restricciones regulatorias que comentábamos hace un rato,
la futura desaparición de las cookies, la limitación en el uso del third party data, todo esto va a marcar sin duda el futuro de la programática, ¿no? Pero en nuestra opinión, la verdad es que lo único que resalta es aún más la necesidad de potenciar el uso del first party data. Las marcas deben establecer estrategias que incentiven a los consumidores a dar su dato a través de una propuesta de valor diferencial, ¿no? Evidentemente, esta tendencia también reforzará probablemente que los anunciantes potencien aún más la internalización de la arquitectura tecnológica y que busquen al final soluciones que saquen el máximo partido a esta data con integraciones a todos los niveles, ¿no? Con CRM, canales y, por supuesto, todo el ecosistema de advertising, ¿no? En esta línea también el informe destaca el impulso que van a sufrir lo que se llaman los formatos nativos, ¿no? Con publicidad contextual. Ya tenemos que tener en cuenta que ese tipo de publicidad nos permite al final segmentar por el propio contenido del soporte donde está mostrándose el anuncio, ¿no? Sin tener que hacer un uso tanto de la cookie o de la identificación de la persona, pero más bien por ese contenido, ese contexto que lo enmarca. Segundo gran visión a futuro, la evolución a nivel de plataformas. Es obvio que el ecosistema digital va a seguir evolucionando y la programática va a ir a la par, o sea, creando nuevas oportunidades. Tenemos toda la evolución que estamos viendo alrededor de la televisión, con la televisión conectada, con las soluciones OTT, que van a seguir proliferando y veremos sin duda una evolución de la publicidad programática en ese entorno, ¿no? Y desde luego todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como el digital out of home, ¿no? Que ha ido creciendo en los últimos tiempos. Vemos los soportes también cómo han ido evolucionando, con vallas publicitarias con contenidos dinámicos que efectivamente llaman mucho más la atención. Es verdad que probablemente con la pandemia estamos observando un cierto pause en esta evolución, pero que estoy seguro que observaremos a corto plazo una reactivación de ello, ¿no? Y por último, pues lo que podrían ser los avances tecnológicos alrededor de la programática. Por un lado, la inteligencia artificial, ¿no? Es verdad que el Machine Learning ya está incorporado en muchos casos en la operativa programática, ¿no? Con algoritmos que mejoran al final el match entre el anuncio y el consumidor, pero se espera que la inteligencia artificial dé un salto en estas capacidades. Y yo creo que ahí vamos a observar una mejora en el rendimiento brutal en la compra programática. Y por otro lado tenemos el blockchain. Es verdad que, siendo honestos, no ha conseguido afianzar todavía su posición en el ecosistema, pero los expertos lo que esperan es que pueda ayudar a reducir el fraude, que aumente la transparencia y al final que mejore la eficiencia, eliminando incluso intermediarios, ¿no? Actualmente. Entonces, bueno, como veis, y he intentado resumir mucho todas las conclusiones que saca el informe, pero como veis es un panorama súper interesante el que tenemos por delante en el ámbito de la programática. Así que doy pie a las preguntas que pueda haber, si es que las hay. Gracias, Borja. Madre mía. Sí que has resumido un montón de información. Es complicado y muchísimas gracias. Muy interesante. Yo he tomado un montón de notas, hay preguntas. Tenemos poco tiempo, pero vamos a ver lo que nos da. Te preguntan por el talento. Porque hablabas de que hay que colaborar con las agencias, especialistas en programática, pero ¿qué pasa no hay personas preparadas para tenerlos en las empresas? Es un entorno complicado y no hay profesionales cualificados. Bueno, súper interesante la pregunta. Desde luego, claro, al final yo creo que es un tema que probablemente un problema que nos encontramos siempre que estamos hablando de algo novedoso o algo que evoluciona a la rapidez que, por ejemplo, está evolucionando la programática, ¿no? Al final es muy importante tener profesionales que se mantengan al día, que capturen efectivamente las últimas tendencias, las últimas evoluciones, y eso efectivamente, pues para los anunciantes, para las empresas, es todavía mayor reto, ¿no? Al incorporar igual o al tener menos fluidez, si quieres, en las posibilidades que dan a sus empleados de formarse o de ver mejores prácticas. Es donde yo creo que también, y lo observábamos en las conclusiones del informe, donde combinan muy bien ese acompañamiento que igual desde los partners se puede dar a los anunciantes, ¿no? Incorporar esos conocimiento más experto que ayude también a refrescar precisamente el know-how y el conocimiento de la empresa y desde luego, y yo creo que soy un firme defensor de ello, también el que las anunciantes y las marcas apuesten por formar a sus equipos y por evolucionarlos y mantenerlos al día. Yo creo que va a ser clave. Sin duda.
Gracias. Te pregunta también un poco por los efectos del COVID, qué efectos ha tenido sobre el informe y en qué sentido no se van a cumplir algunas de estas, de esta visión, o si os ha afectado a la hora de las conclusiones del estudio. ¿Qué impacto ha tenido y qué nos puedes contar en ese sentido? Sí, a ver, la realidad es que el informe es un estudio que se realizó antes, que se publicó precisamente durante la época más complicada de esto, pero lo que sí que es una realidad es que ha tenido un impacto en el ecosistema digital en general la situación de la pandemia. Hemos visto un crecimiento brutal de todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Hemos visto momentos, ya hemos vuelto un poco más a la normalidad, pero hemos visto momentos en los que la presión, digamos, de los anunciantes en medios offline prácticamente pasó a cero. En televisiones no se ocupaban los espacios publicitarios, donde, por otro lado, los consumidores estábamos volcados en el ecosistema digital, consultando información, navegando un montón más, comprando online y, por lo tanto, enriqueciendo al final el inventario y en los que yo creo que las marcas han sido capaces de dar y potenciar rápidamente el ecosistema digital en ese lado, ¿no? Y al final acercarse de la forma más adecuada, dado el momento, a los consumidores y aprovechando estos canales digitales. O sea, yo creo que las conclusiones del informe son válidas y que de hecho vamos a ver cómo se aceleran probablemente muchas tendencias precisamente en estos momentos. O sea que casi es good news en ese sentido, ¿no? Sí, desde luego, potenciar, sí. Sí, qué bueno. Bueno, te preguntan también, tenemos yo creo que última pregunta, Borja. ¿Cómo sabe la marca, el anunciante, en qué momento pasar de la programática básica a la que tú decías, la internalización de la estrategia, o ya pasar a la completa, la internalización completa? ¿Cuál es el momento? ¿Qué pautas, qué métricas te marcan elegir una a otra o pasar de una a otra? Pues o ir de una directamente a otra, supongo, ¿no? Tampoco sí tienes que pasar. Yo Elena, lo que te diría es que probablemente no hay una receta única, me temo, en esto. De hecho, mi recomendación en frío sería que es que no tiene por qué ser un roadmap que se culmine, sino que lo que hay que buscar en cada caso es qué es lo que hace sentido para la marca, para el anunciante, en qué posición de ese roadmap de evolución tiene sentido que se quede, ¿no? Y evidentemente hay KPIs depende mucho, por ejemplo, del volumen de inversión que vayas a tener en medios digitales, ¿no? Del peso que vayas a dar efectivamente dentro de tu estrategia de marketing al ecosistema digital. Evidentemente esos KPIs te van a marcar un poco hasta dónde más o menos debes llegar. Lo que sí que creo es que el primer paso debe ser dado sí o sí, y es precisamente asegurar que tienes una estrategia de recopilación y de sustento sobre First Party Data, y que tienes la estructura, al menos tecnológica, para controlar esa data, porque va a ser la clave de tu futuro. Esa sería mi principal conclusión al respecto. Bueno, pues me voy a quedar con esa conclusión. Borja, bueno, yo he tomado algunas notas. Primero, darte la enhorabuena porque los vídeos son buenísimos, ¿eh? Yo los había visto y los he vuelto a ver y muy divertidos. Quería simplemente resumir un poco porque nos has dado los retos y las tendencias un poco de la internalización programática, la compra programática que habéis hecho en este estudio, y yo decía, lo más interesante que es esa dicotomía que comentabas de diferenciar entre lo que las marcas, o sea, como el consumidor decía, no nos conocen, y la realidad paralela en no perder la confianza en la marca por parte del consumidor, ¿no? Es ahí el kit de la cuestión, ¿no? Y en ese sentido, tú luego has comentado que los datos, hay que saber qué datos se requieren y para qué. Nos has hablado de la GDPR, y de la importancia y del avance que hemos tenido gracias a ella. O sea que esto ha sido good news también, porque los consumidores lo que quieren es, aparte del First Party Data, quieren una experiencia mejor y están dispuestos a compartir los datos. Sí, las marcas los cuidan, más o menos. Yo me quedo entonces con lo que has dicho del vídeo aquel segundo que decía, so become a better listener. Efectivamente. Borja Lizarraga, de Managing Director de Accenture Interactive Iberia, muchísimas gracias por esta condensación del estudio tan interesante que nos has resumido y nos has dado las conclusiones. Ahora hay que ponerse manos a la obra. Sin duda, muchas gracias a vosotros.